¿Cuál es la relación de Genaro García Luna con la élite empresarial? Alfredo Harpelú, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Balleres son algunos de los empresarios a quienes se les vincula con el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, ahora juzgado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. El exfuncionario es señalado como el principal responsable de que el narco corrompiera el sistema de gobierno, según investigaciones como las del periodista Jesús Lemus, plasmadas en el libro El Licenciado. Él puso al Estado a disposición del crimen organizado, principalmente al servicio del cártel de Sinaloa. Sin embargo, contó con una enorme red de intereses que permitieron que operara de manera totalmente impune. En uno de los capítulos de este interesante texto se explica cómo García Luna, desde el sexenio anterior al de Calderón Hinojosa, ya estaba fuertemente respaldado por actores de relevancia, pero no solo del ámbito político o el de seguridad en el que él se desempeñó, sino un personaje, un área clave, silenciosamente, el sector empresarial. Es decir, no nada más fue Calderón el que creó este monstruo. En un momento determinado, sí, fue socio de esta corrupción, pero García Luna ya traía su propia trayectoria y fueron otros poderes fácticos como los empresarios los que lo forman finalmente. El hecho que hizo que Genaro García Luna se ganara la protección de los grandes empresarios del país, quienes lo hicieron prácticamente intocable durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y el propio Enrique Peña Nieto, data del secuestro y rescate de Alfredo Harp Elú. De acuerdo con las diversas investigaciones periodísticas llevadas a cabo por Jesús Lemus, García Luna fue nombrado subdirector A de Seguridad Institucional del Centro Nacional de Inteligencia. La primera misión que le fue encargada fue investigar precisamente el secuestro del banquero Alfredo Harpelú, presidente del Consejo de Administración de Banamex, ocurrido el 14 de marzo de 1994 en la Ciudad de México. Poco más de 3 meses fue lo que estuvo raptado el empresario, y cuando la labor de Genaro García dio resultado, logró su liberación por 30 millones de pesos. No fue una victoria al azar, Para ese momento el superpolicía ya había recibido una vasta preparación antiterrorista y contra secuestros incluso a nivel internacional, pero desde ese momento la clase empresarial lo apadrinó, respaldado principalmente por el mismo Harp Elú, quien se considera como el hombre clave para que García Luna no se viera afectado en el cambio de poder que se dio en la presidencia en el 2000, cuando por primera vez el PRI dejaba el poder y lo cedía al partido Acción Nacional. Incluso hay datos todavía más profundos que tienen que ver con el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando fue nombrado coordinador general de contrainteligencia para la prevención del delito de la entonces Policía Federal Preventiva, y Genaro García Luna fue puesto a completa disposición de los empresarios. Y uno de los que más se benefició fue Germán Larrea, a quien puso sin restricción alguna elementos para proteger las mineras pertenecientes a Grupo México, que pasaban por momentos álgidos debido a las manifestaciones de activistas que exigían el cese de sus operaciones por los niveles de contaminación que producían, aunado al acecho que vivían por parte del controlado crimen organizado. Pero no solamente Larrea se benefició de esta vigilancia, también otros empresarios que están metidos en la minería, como Alberto Balleres, que en paz descanse, y Ricardo Salinas Pliego. Ahí se consolidó una relación para la protección de intereses mutuos de los principales responsables de las fortunas de este país. Dichos empresarios tenían armado ya un esquema con García Luna para controlar qué empresas se verían beneficiadas de la protección del Estado. Es cierto que cuando llegó Alejandro Hertz Manero a la Secretaría de Seguridad Pública con Fox y asumió el mando de la entonces Policía Federal Preventiva, Genaro García Luna se refugió en la Agencia Federal de Investigación y desde ahí empezó a operar precisamente la seguridad del Estado, y desde ahí precisamente seguía respondiendo y se encargaba de lleno de la protección de los intereses empresariales.